Bueno, pues hoy nos metemos de lleno con un texto que la verdad tiene muchísima miga. El primer capítulo de la segunda epístola de Pedro. Muchísima. Y la fuente que manejamos, un comentario teológico muy detallado, lo analiza de una forma que lo convierte casi en la carta de un detective. Me gusta esa analogía. Es que empieza con unas pistas muy sutiles en el saludo, luego nos da como un manual de instrucciones y al final revela la prueba irrefutable, la fuente de toda su autoridad. Sí, es un argumento que se va construyendo paso a paso. Nuestra misión hoy es precisamente esa, ¿no? Encajar todas esas piezas y a ver qué imagen nos componen. Pues vamos a ello. Así que si te parece, empecemos por el principio, por la firma. Arranca presentándose como Simón Pedro. El comentario ya destaca que esta combinación de su nombre judío, Simón, y el que le dio Jesús, pues ya nos dice algo. Claro, Original es doulos. ¿Por qué empezar con estos detalles tan específicos? es una excelente pregunta. Porque es que es toda una declaración de intenciones. Esta presentación es, de hecho, distinta a la de su primera carta. Ah, es verdad. Al usar Simón Pedro, está como uniendo su humanidad, ¿sabes? El hombre de Galilea, con su rol apostólico, la roca. Y el término doulos es potentísimo. No es solo sirviente, ¿verdad? No, para nada. Significa esclavo, alguien cuya voluntad está completamente sometida a su amo. Así que, desde la primera línea, establece una doble identidad. Claro. Tiene la autoridad de un apóstol, sí, pero ejerce esa autoridad desde una humildad y una sumisión total a Jesucristo. Entiendo, es como si dijera, os hablo con toda la autoridad, pero recordad que esa autoridad no es mía. Exacto. ¿Y a quién le escribe? Porque no parece dirigirse a una comunidad concreta. La fórmula es muy abierta. A los que han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Sí, es una carta circular, está pensada para una audiencia amplia. Y esa frase de verdad es clave. El comentario subraya la palabra preciosa. Sí. En griego también puede significar del mismo valor o de la misma condición. El mensaje es radical. ¿En qué sentido? Pues que la fe de un creyente anónimo en cualquier rincón del imperio tiene exactamente el mismo estatus y valor que la fe del mismísimo apóstol Pedro. O sea que no hay creyentes de primera y de segunda. Para nada. Y la razón es la justicia de nuestro Dios. No es por mérito ni por esfuerzo. La fuente destaca que el verbo griego que usa, lakusin, implica recibir algo por suerte o por gracia, casi como si te tocaran un sorteo. La fe es un regalo, no un logro. Justo. Eso nivela el campo de juego por completo. Y en esa misma frase dice, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La fuente apunta que aquí la propia gramática del griego está haciendo una afirmación teológica muy potente. Sí, es uno de esos detalles que en la traducción se pierden un poco, pero que en el original son una bomba. A ver, en griego se utiliza un único artículo para los dos títulos, Dios y Salvador Jesucristo. Y gramaticalmente esto los une en una sola entidad. Ah, vale. Es una construcción conocida, la regla de Granfield-Sharp, y es una forma inequívoca de afirmar la divinidad de Jesús. No habla de dos seres distintos. Claro, no es Dios y, por otro lado, el Salvador. Exacto. Está identificando a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Vaya, o sea que la gramática misma está haciendo una declaración de fe. No es algo que se lea entre líneas. Está ahí, en la estructura. Y después de esta presentación tan densa, llega la bendición. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y de nuevo, hay un matiz crucial. A diferencia de su primera carta, aquí Pedro añade una condición, o más bien un canal, para esa multiplicación. ¿Qué es? En el conocimiento pleno de Dios y de Jesús. No es un deseo genérico, ¿sabes? No. Establece una conexión directa casi matemática. A mayor conocimiento de Dios, mayor experiencia de su gracia y su paz. Y no habla de un conocimiento teórico. Claro. No de saber datos sobre Dios. Eso es, sino de un conocimiento profundo, experiencial, de relación. Esa idea del conocimiento pleno como motor me parece la puerta de entrada perfecta a lo que viene después. Sí, que es precisamente cómo se produce ese crecimiento en la vida del creyente. El comentario, de hecho, lo divide en dos. Lo que Dios ya ha hecho y lo que nos toca hacer a nosotros. Empecemos por la parte de Dios. Claro. El versículo 3 es abrumador. Dice que su divino poder nos ha dado todo cuanto necesitamos para la vida y la piedad.
En pasado, además, nos ha dado. Exacto, es algo ya cumplido. Y la expresión divino poder es única en las Escrituras, y aquí se la atribuye a Jesús. O sea, el mensaje es que no empezamos de cero. No, el creyente no empieza con un depósito vacío que tiene que ir llenando. Empieza con todos los recursos necesarios ya provistos. Y, una vez más, ¿cuál es el canal para acceder a ellos? El conocimiento. El conocimiento de aquel que nos llamó. El conocimiento no es la meta, es el vehículo. Y todo esto culmina en una de las frases más asombrosas de la Biblia, me atrevería a decir. Sí, sin duda. La promesa de llegar a ser participantes de la naturaleza divina, en griego, deia physis. Esto suena a algo muy elevado, casi esotérico. ¿Significa que nos convertimos en pequeños dioses o algo así? Es una idea tan potente que, claro, mal entendida puede llevar a conclusiones muy erróneas. El comentario aquí es muy cuidadoso Me imagino. y traza una distinción teológica que es fundamental. A ver, una cosa es la esencia de Dios, su usía en griego. Sus atributos únicos, ¿no? Omnipotencia, omnisciencia. Eso es, lo que es incomunicable, intransferible. Y otra cosa muy distinta es su naturaleza, su physis, que se refiere a su carácter moral, su forma de amar, su santidad, su bondad. O sea, que no se trata de obtener superpoderes, por así decirlo. No, sino de recalibrar nuestro software moral para que se parezca más al suyo. Es un matiz importantísimo. Exactamente. Cambia por completo la meta de la vida cristiana. No es una deificación, es una invitación a la imitación. Claro. Y el comentario añade una reflexión muy bella sobre esto. Dice que la felicidad de Dios no reside en su poder infinito. Que sin control sería destructivo. Exacto, sino en la perfecta armonía de su conocimiento, su amor y su voluntad. Y es esa felicidad la que emana de su carácter, la que Él quiere compartir. Eso nos da una dignidad increíble, pero también una responsabilidad enorme. Totalmente. ¿Entendido? Si esa es la parte de Dios, que es inmensa, ¿cuál es la nuestra? El texto cambia de tono y dice, poniendo todo empeño en añadir a vuestra fe. Aquí entra la respuesta humana. Sobre el cimiento de la fe, que es un don, Pedro nos pide que construyamos activamente. El comentario describe esto como una escalera de virtudes. Donde cada peldaño se apoya en el anterior. Justo. A la fe hay que añadirle virtud, que aquí no es solo ser bueno, sino que tiene el sentido de energía moral, de excelencia. Vale. Pero esa energía sin control no sirve. Así que hay que añadirle conocimiento, discernimiento para saber cómo y cuándo actuar. Claro. La fuerza sin dirección es peligrosa. ¿Y después del conocimiento? Después, dominio propio, la capacidad de controlar los impulsos. A esto se le suma la perseverancia, que no es solo paciencia, es resistencia heroica bajo presión. Entiendo. Sobre esa fortaleza se edifica la piedad, una vida centrada en Dios. De ahí nace el afecto fraternal, el cariño por los otros creyentes. Y al final, Y coronando todo, como la clave de bóveda que sostiene el arco, está el amor agape, ese amor incondicional, sacrificial, que lo abarca todo. vaya, es una lista exigente. Se me hace un poco abrumadora, la verdad. Lo es. No es simplemente ser bueno. Es todo un programa de desarrollo personal y espiritual. Da la sensación de que es un trabajo para toda la vida. Totalmente. Y esa es la idea. No es una lista de tareas para una semana, es un camino. Y por eso, justo después, el texto da dos razones muy poderosas para emprenderlo. Una positiva y otra negativa, ¿no? Sí, la positiva es que si estas cualidades crecen en nosotros, nuestra vida espiritual será útil y fructífera. No seremos creyentes estériles. Y la negativa. La negativa es contundente. Dice que quien no desarrolla estas virtudes es míope y ciego. Y lo más grave, ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Ha perdido la perspectiva. Completamente. No puede ver ni hacia adelante, el propósito, ni hacia atrás, la gracia que lo salvó. Está espiritualmente desorientado. Y todo esto lleva a una exhortación final en esta sección. Consolidad vuestro llamamiento y vuestra elección. Esto podría sonar, a primera vista, como si la seguridad de la salvación dependiera de que construyamos bien esa escalera. Es un punto teológicamente delicado, sí, y el comentario lo aclara muy bien. No se trata de hacer la salvación objetivamente más segura ante Dios. La elección de Dios es firme.
Entonces, Se trata de hacerla subjetivamente más segura en nuestra propia conciencia. El desarrollo de este carácter cristiano funciona como la evidencia, como el fruto visible que nos da a nosotros mismos la certeza y el gozo de saber que nuestro llamamiento es real. vale. No es para convencer a Dios, que ya lo tiene claro, sino para convencerte a ti mismo y vivir con esa certeza. Exacto. Tiene mucho sentido. Es la diferencia entre saber que tienes una herencia en el banco y tener en la mano el extracto que lo demuestra. Es una analogía perfecta. Y esa se conecta con la promesa final de esta parte, que si hacemos esto, no caeréis jamás y se nos dará una amplia entrada en el reino. ¿Qué significa eso de no caer y la amplia entrada? Pues no caer se refiere a no tropezar en los errores de los falsos maestros, que son la gran preocupación de esta carta. Y la amplia entrada se contrapone a la idea de salvarse por los pelos. La imagen es la de un atleta victorioso que entra en su ciudad con honores. Frente a alguien que se salva como quien escapa del fuego, avergonzado. Justo eso. Perfecto. O sea, primero establece que todos parten de la misma fe. Después, nos da el manual de crecimiento. Y ahora, en la última parte, va a poner los cimientos de todo. Sí, ahora nos va a decir por qué debemos fiarnos. Y se nota una urgencia en su tono, insiste mucho en recordar estas cosas. La urgencia es palpable, sí. Él sabe que su muerte es inminente. El comentario destaca las metáforas que usa. Habla de su éxodo, de desmantelar esta tienda de campaña, refiriéndose a su cuerpo. Su gran preocupación es dejar un testamento, un recordatorio escrito y permanente. Porque, como dice el adagio latino, scripta mament, lo escrito permanece. Pero, ¿no es curioso? En una cultura tan basada en la tradición oral, que un apóstol ponga tanto énfasis en la palabra escrita. Es una observación muy aguda. La tradición oral era vital, pero desde muy pronto hubo conciencia de que el testimonio de los apóstoles, los testigos directos, debía ser preservado de forma fiable. Claro. Y Pedro, sintiendo el final, asume esa responsabilidad. Por eso se defiende de una posible acusación. No os dimos a conocer, siguiendo fábulas ingeniosas. La palabra que usa para fábulas es muthos, de donde viene mito. Esto no es un cuento que nos hemos inventado. ¿Y cuál es la alternativa que presenta? Su base de autoridad. Presenta un fundamento con dos pilares de acero. El primero es su propio testimonio como testigo ocular. Él estuvo allí. Él, junto con Santiago y Juan, vio la majestad de Cristo en el monte de la Transfiguración. Escuchó la voz del Padre. El comentario explica que esa experiencia fue un anticipo, una especie de tráiler glorioso de la segunda venida, la parusía. Vieron una muestra de lo que anunciaban. Con sus propios ojos. Vale, pilar número 1. Yo estuve allí, lo vi. Pero luego dice algo que ha generado mucho debate. Y tenemos la palabra de los profetas hecha más segura. Sí. ¿Cómo puede una profecía de siglos antes ser más segura que algo que has visto con tus propios ojos? Suena contraintuitivo. Es una frase que puede llevar a confusión, sí. El comentario argumenta que la interpretación más coherente no es que la profecía sea intrínsecamente superior, ¿Sino qué? sino que la experiencia de la transfiguración confirmó de manera espectacular esa palabra profética. Hizo que esa palabra antigua fuera más segura para nosotros. Ya veo, es como tener un mapa de un tesoro, que es la profecía, y que de repente llegue un explorador que dice: he vuelto, el mapa es correcto, he visto el cofre. La experiencia no reemplaza al mapa, lo valida, le da una certeza inquebrantable. Esa es la idea. No es que un pilar sea más alto que el otro, sino que el primer pilar, su experiencia, actúa como un refuerzo de acero para el segundo. Haciéndolo inquebrantable para nosotros. ¿Entendido? Y describes esa palabra profética con una metáfora preciosa, una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Sí, la fuente nos advierte que no pensemos en un foco de estadio. La palabra griega es lugno, un candil, una lámpara de aceite. Te ilumina lo justo para dar el siguiente paso. Eso es, como las luces cortas de un coche en la niebla. No te enseñan el destino final, pero te iluminan los próximos 10 metros, para que no te salgas. La profecía es la luz para no tropezar en la oscuridad del presente. Hasta que amanezca el día final, con la llegada del lucero de la mañana, que es Cristo. Exacto. Me encanta esa imagen del coche en la niebla, es muy clara. Y esto nos lleva a los dos últimos versículos, que según el comentario son cruciales y a menudo muy mal interpretados. Sobre todo la frase de la interpretación privada. Sí, este es un punto donde la fuente insiste mucho porque es vital. El texto dice:
Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Históricamente, algunos han usado esto para decir que un creyente individual no debe interpretar la Biblia por su cuenta, que necesita una autoridad externa. Sí, pero el comentario argumenta basándose en el griego que eso no es lo que el texto está diciendo. Entonces, ¿qué significa? La palabra clave, traducida como interpretación, es epilusios, y su significado aquí no se refiere al acto de leer por parte del receptor, sino al origen de la profecía. Lo que el versículo 20 afirma es que ninguna profecía de la Escritura surge de la propia ocurrencia o iniciativa del profeta. El profeta no se levantó un día y dijo, voy a inventarme algo. Eso lo cambia todo. No está diciendo no interpretes por tu cuenta, sino recuerda que esto no se lo inventó un profeta. El mensaje tiene un remitente divino. Exactamente. Y el versículo 21 lo confirma. Sin dejar lugar a dudas, la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La fuente usa la analogía de un barco de vela. A ver. El viento, que es el Espíritu Santo, impulsa la nave. Los marineros, los autores humanos, siguen trabajando. Usan su pericia, su lenguaje, su estilo. No son autómatas para nada. Pero la fuerza que dirige el barco y lo lleva a su destino no es la suya, es la del viento. De la misma manera, los autores bíblicos fueron guiados por el Espíritu para que el producto final fuera la palabra que Dios quería comunicar. Así que, resumiendo el argumento completo, empieza diciendo, tenemos la misma fe. Luego nos da un plan de crecimiento y lo remata con el fundamento. Y podéis confiar en esto porque no es un mito, sino testimonio ocular que confirma la palabra profética que es de origen divino. Es un argumento blindado, una estructura perfecta. Es una llamada a la diligencia. Sí, pero una diligencia que no flota en el aire, sino que se ancla en la confianza absoluta en la fiabilidad de su origen. Para cerrar, el comentario que hemos usado nos deja con una imagen final muy potente de otra carta del Nuevo Testamento. Sí. La idea de un creyente que llega al final de su vida. Se salva porque su fundamento es Cristo, pero todo lo que construyó sobre él, madera, heno o hojarasca, es consumido por el fuego. Se salva, sí, pero con las manos vacías. Exacto. Es un pensamiento final que busca provocar una introspección profunda, ¿no? Invita a cuestionarse no solo la certeza del destino, sino la calidad del viaje. Claro. Plantea una pregunta que resuena mucho con la escalera de virtudes de Pedro. Sobre ese fundamento sólido de la fe, ¿qué estamos edificando día a día? ¿Es algo duradero, que refleja la naturaleza divina, o algo pasajero que se desvanecerá? Una pregunta que, sin duda, se queda con nosotros mucho después de terminar de analizar el texto. Es una imagen que te deja pensando, la verdad. No solo se trata de llegar a la meta, sino de cómo llegas y con qué llegas.